Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con estas interesantes pláticas. A continuación, quiero presentarles al maestro Rogelio Laguna. Bueno, aquí Sofía me va a ayudar para hacer su pequeña síntesis curricular. Gracias. Me complace muchísimo presentarles al maestro Rogelio Laguna, que es un profesor que conocí en la Facultad de Filosofía y Letras, y les voy a leer brevemente su síntesis curricular. Rogelio Laguna es maestro y candidato a doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, casa de estudios donde es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y también en la Facultad de Derecho. Ha realizado estancias de formación e investigación en la Universidad de Borgoña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la de Córdoba en Argentina y la del Valle en Colombia. También ha coordinado con la autora Mónica Gómez los libros Sofística y Pragmatismo en 2020, Perspectivas éticas para un mundo diverso en 2015, Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad en el 2015, y es autor de Habitaciones del Pensamiento, La ciudad en la filosofía de María Zambrano, también en 2015, y pues realmente siempre está haciendo muchísimas publicaciones y dando muchísimas pláticas, y me complace mucho que te tengamos el día de hoy aquí. Rogelio, te cedo la palabra. Bienvenido, mi querido Bueno, maestro. muchas Bueno, pues el gracias. tema de entonces vamos a ver es cómo argumentar éticamente, ¿no? Interesantísima plática. Y pues, mi querido maestro, adelante. Muchísimas gracias. Primero agradecer la invitación por la mediación de Sofi, pero esta institución me abre las puertas para hablar de un tema fundamental que es la ética, ¿no? La ética es uno de los temas fundamentales de nuestra época. Vivimos en una urgencia de la ética cotidiana. Sin la ética nos vemos envueltos en una inseguridad permanente de no saber a qué atenernos, de no saber qué es lo que va a pasar con nosotros como ciudadanos. Y qué mejor que los profesionales del derecho, personas con posgrado en derecho, estén reflexionando sobre estos temas. Entonces, el día de hoy me voy a permitir presentar una pequeña presentación que tiene que ver justamente con la pregunta de cómo argumentar éticamente. Ahorita vamos a revisar estos vocablos porque justamente lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es eso de lo ético o la ética. Y tal vez recordarán ustedes de sus clases del bachillerato o de la universidad que es muy difícil definir lo que es lo ético. Desde Sócrates, ¿verdad? En Grecia, que ya intentaba aproximarse a lo que es la ética, hasta Marx y muchos otros autores que casi que dicen cosas muy diferentes, ¿no? Algunos piensan que la ética tiene que ver con prepararse para una vida después de la muerte. Y otros dicen, no, la ética tiene que ver con actuar directamente en este mundo, porque no hay una vida después de la muerte, ¿no? Hay una serie de valores diferentes, de aproximaciones diferentes en distintos autores. Entonces, es difícil definir lo que es la ética o lo que es lo ético. Pero lo que sí podemos decir por ahora es que la ética es una disciplina filosófica que tiene una pregunta, y esa pregunta es, ¿cómo debemos vivir? ¿No? ¿Cómo vamos a vivir? Esto, por supuesto, se diferenciaría de otros ámbitos también de la filosofía, como la política, que es más bien se pregunta cómo vamos a vivir juntos, que también se parece a la pregunta del derecho, y por eso política y derecho están muy cerca unos de otros. Y también se diferencia normalmente la ética de la moral, y la moral son una serie de códigos sociales como ya muy bien establecidos como en las sociedades, ¿no? Como llegar y saludar, pedir por favor, agradecer, no saltarte la fila. Estas, digamos, son los códigos de las sociedades que podríamos decir que inclusive son lo prejurídico, ¿no? Después algunas de estas cosas se van a convertir en obligatorias. ¿Y en qué sentido vamos a hablar de la ética en los siguientes minutos? Tendríamos que hablar más bien de una ética de acuerdos para situaciones concretas, en contextos específicos. Entonces, cuando hablo de la ética, no crean que estamos pensando en abstracto, no, así cosas de entelequia. El alma, ¿no? Decían los griegos. Bueno, sí hay algo de eso, pero aquí vamos a hablar de la ética como una capacidad de crear acuerdos en un contexto específico. ¿Cuál es ese contexto específico? La argumentación, ¿no? ¿Cómo
digamos, enlazar esta preocupación por cómo vivir correctamente, por cómo tomar decisiones correctas con la argumentación. Bueno, hay que recordar que la argumentación es un contexto particular entre muchos que vivimos. Hay situaciones, escenarios donde tenemos que argumentar. Ahorita vamos a hablar un poco más de qué es la argumentación. Y todos entendemos que para que funcione la argumentación se tienen que seguir ciertas reglas teóricas. Por ejemplo, no contradecirse. Si a la hora de intercambiar ideas, intentar llegar a acuerdos, sostener una conclusión, nos contradecimos, pues estamos rompiendo las reglas técnicas de la argumentación. Pero también hay ciertos valores que tendríamos que cumplir, como por ejemplo no querer ganar a como dé lugar la argumentación, sino realmente estar dispuesto a escuchar a quien está conmigo intercambiando esta comunicación. Bueno, ¿qué es argumentar? Argumentar es una función del lenguaje. El lenguaje digamos, es un bloque no homogéneo, es un universo que nos sirve para muchas cosas. Y dentro de estas cosas para las cuales nos sirve el lenguaje, podemos identificar al menos 4 tipos de funciones. La función informativa, que es esta función en la cual quiero describir el mundo. Hace frío, hoy es martes, estamos en noviembre, ¿no? Esa es la función informativa del lenguaje. Son enunciados que se pueden verificar o falsear. Emotiva, el lenguaje también tiene una función emotiva o metafórica. Por ejemplo, tus ojos son profundos como el mar. Nadie quiere describir una realidad. Nadie tiene ojos profundos como el mar porque sería un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Pero se quiere hacer sentir bien a la otra persona, ¿no? Entonces es una cuestión emotiva o metafórica. O Viva México, no está describiendo nada en particular, está queriendo emocionarnos. También hay una función imperativa o directiva del lenguaje que tampoco quiere describir el mundo. Nos quiere decir qué hacer. Abre la puerta, no fumes, toque el timbre. Bueno, uno si quiere lo hace o no lo hace, pero no está describiendo el mundo, ¿no? Las leyes, esto es muy importante porque las leyes están escritas en este tipo de lenguaje directivo imperativo, ¿no? Se prohíbe la esclavitud en territorio mexicano. No está diciendo que ya de hecho haya sucedido, sino que nos está diciendo qué hacer, hacia dónde nos dirigiríamos. Y finalmente, la función argumentativa, que es la que nos importa en esta charla. Esta función argumentativa se alimenta de las otras 3. Necesita información que se pueda verificar o falsear. A veces usará un lenguaje emotivo para convencernos. Tal vez nos diga qué hacer. Y todo esto, por supuesto, en un contexto que, vuelvo a repetir, es argumentativo. Las funciones del lenguaje, como dijimos, no son puras y debemos cuidar cómo se mezclan en el lenguaje, digamos, que usamos, ¿no? Pero también aprovechar esa condición. O sea, qué bueno que el lenguaje no sea únicamente descriptivo de la realidad, porque si no seríamos como robots y nos aburriríamos. Qué bueno que hay chistes, qué bueno que hay metáforas, qué bueno que hay cosas que podemos utilizar para condimentar nuestra argumentación. Y muchos escenarios suponen argumentar, más de los que creemos. Desde que estamos en la adolescencia, que me den permiso para ir a una fiesta, que convenza yo a la señorita de la ventanilla, que me deje salir rápido, por favor, a sacar la copia y regresar y entregarle la documentación. Y los abogados en los procesos jurídicos también tienen que argumentar, ¿no? Si ustedes ven estos documentos que son un poco ilegibles para quienes no se dedican directamente al derecho, lo que son es un gran argumento, ¿no? Siguiendo estos artículos, bajo este fundamento, tomando en cuenta estas declaraciones y estas pruebas y estas cuestiones, concédame esto, es la conclusión, ¿no? Entonces, los abogados, las abogadas tienen que saber argumentar muy bien, porque de eso depende que convenzan al juez. ¿Hay algún comentario, compañeros? ¿Hasta aquí hay algún comentario?
¿no? Bueno, adelante. Gracias. Entonces, se tiene que saber argumentar muy bien porque hay que convencer. Y estos escenarios diversos que mencionamos van desde algo de la vida cotidiana hasta el ámbito jurídico, ir a la corte a que me den la razón sobre cierto caso. Doctor, una pregunta. Adelante. Correspondiente a lo que menciona, ¿se puede dar por entendido que podría ser lo que es la costumbre? O sea, ¿se puede considerar el término costumbre para lo que es el derecho? En este caso que usted está poniendo en concreto. A ver si la costumbre estaría en que en muchas situaciones nosotros tenemos que argumentar. Justamente, ¿no? Estamos acostumbrados a tener que probar nuestros puntos, las personas no están por lo general deseosas de aceptar lo que nosotros les digamos, sino tenemos que convencerlas. Y esta, digamos, capacidad cotidiana de dialogar con los que están a nuestro alrededor, lo llevamos también a las instituciones del Estado, por ejemplo, ¿no? Tengo que convencer al Estado. Déjame poner una tienda, ¿no? A ver, convénzame, ¿no? Aquí están todos mis permisos, aquí están los planos, aquí está la revisión que hizo Protección Civil. Entonces, sí, hay algo de costumbre, por supuesto, en esto. Muchas gracias por el comentario. No sé si hay algún otro, por favor, quien tenga algún comentario, me va a dar muchísimo gusto escuchar esto. ¿Sí? Bueno, si no hubiera por ahora un comentario, vamos a seguir para seguir presentando el tema. Podemos pasarla. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pensar en una ética basada en objetivos, ¿no? Cuando hablamos de argumentar con ética, tendríamos que pensar cuál es el objetivo de la argumentación, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que favorece a la argumentación? ¿Y qué es lo que la obstruye? ¿Qué es lo que la distrae de su objetivo? ¿No? ¿Qué quiere? Cuando argumentamos, ¿qué es lo que queremos? Pues evitar el conflicto, ¿no? En primer lugar. Porque igual pues yo lo arrebato o grito o, ¿no? O ejerzo la violencia. Pero cuando argumento, cuando quiero arreglar algo de manera argumentativa, quiero evitar el conflicto, ¿no? En lugar de que dos particulares se maten entre ellos, recurren a una mediación, recurren a una serie de instrumentos donde se tiene que argumentar, que el que convenza más va a tener, digamos, la razón, ¿no? Se trata justamente de convencer con razones, en lo que diríamos en filosofía, la creación de un diálogo y no de una sofística, ¿no? Ahí está la diferencia más importante, ¿no? Cuando dialogo con alguien no lo quiero destruir, cuando dialogo con alguien no quiero arrebatarle por la fuerza, ¿no? No quiero simplemente ganar y decir, ah, gané. No, quiero realmente que lleguemos a un acuerdo que evite conflictos posteriores, ¿no? Por eso la argumentación, el diálogo, tiene que ver con una cultura de paz, y eso lo diré al final. La argumentación supone crear un discurso, lo que llaman los teóricos como Manuel Atienza y otros, la tópica, ¿no? La tópica tiene dos partes. Construir un mensaje, porque ¿para qué quiero tener un discurso si no tengo un mensaje? Y también la capacidad de hacer llegar ese discurso. Ambas rutas implican una ética, como ahorita lo voy a explicar, ¿no? ¿Cuándo usamos la ética para construir un mensaje? Bueno, por ejemplo, cuando actuamos con honestidad intelectual, señalamos las fuentes, damos el crédito a quien hay que dárselo, no mentimos, ¿no? Hay honestidad intelectual. También hay que tener muy claro qué tipo de argumento estamos presentando, ¿no? Hay argumentos pues más probabilísticos y tengo que decir, es probable, ¿no? Si yo no digo que es probable, estoy actuando con poca ética. Por eso ahora en los procesos se tiene que decir supuestamente, presuntamente, porque identificamos que es un argumento donde podría haber nueva información que hace que la conclusión
ya no sea necesariamente la conclusión que yo estoy buscando. Tenemos que buscar la validez del argumento, es decir, que la información que tengo sea suficiente para sostener la conclusión de lo que estoy queriendo probar. No voy a acusar a alguien por decir algo de robo, sabiendo que mis evidencias, que mis premisas no me van a dar para sostener la conclusión. Eso sería actuar de manera poco ética. Hay que evitar las falacias, ahorita hablaré de las falacias muy brevemente, y también hay que asegurarnos de decir la información completa. No se vale decir las cosas a medias, no se vale esconder cosas que pudieran ser fundamentales. Medias verdades. Medias verdades no son verdad, hay que acordarnos de eso. Le conviene a uno. Exactamente, lo que solo le conviene a uno, ¿no? Bueno, algunas falacias, ahí les recomiendo mucho. Hay un libro que se llama Falacias, del doctor Alejandro Herrera, se consigue en las librerías en línea. Y también un libro que se llama Lógica para qué, que ese se puede descargar de internet. Y ahí hay un capítulo dedicado a las falacias. ¿Qué son las falacias? Son justamente estos argumentos que sabemos de entrada que no sostienen la conclusión. O sea, como que hago trampa, ¿no? Digo cualquier cosa y ya, aquí está la conclusión, créanme lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto es más común de lo que creen. A todas las personas que nos están viendo, tanto aquí como a través de las redes del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, las redes sociales son un ejemplo muy claro de las falacias, ¿no? Todo el tiempo la gente se está peleando, todo el tiempo la gente se insulta, ¿no? Y cree que probó su punto, pero no nos ha probado un punto. Ese es el peligro de las falacias. Entonces, una de las cosas más importantes de la ética argumentativa es no recurrir a falacias, ¿no? Aquí les pongo algunas muy rápido, voy a ir muy rápido para no entretenernos demasiado. Está la falacia de composición, que es cuando creo que con 2 o 3 casos yo puedo sacar una conclusión, ¿no? Por ejemplo, las personas de tal estado comen mucho. ¿Por qué lo dices? Pues porque conocí a 3 y comían mucho. Bueno, no nos da para sostener la conclusión, no nos da. ¿Sí? La falacia de división es una falacia que es al revés. De un todo, quiero aplicarlo a la parte, ¿no? Entonces, el universo es infinito, por lo tanto, todas las cosas que están en el universo también son infinitas. Claro que no, ¿no? O que yo pertenezca a una empresa que fue corrupta, no me hace a mí en particular corrupto, por ejemplo, ¿no? Pero la gente lo da por hecho. Ah, tú estabas trabajando ahí, pues también eres corrupto. Bueno, no necesariamente, ¿no? Es una falacia muy común. La falacia dominem la conocemos muchísimo, es atacar a la persona en lugar de atacar el argumento, ¿no? Tú ni hables porque no acabaste la primaria. Bueno, tal vez no acabé la primaria, pero lo que estoy diciendo podría seguir siendo verdadero, ¿no? Mucho cuidado con este argumento. El argumento ad baculum, ahorita veremos más ejemplos en unas ilustraciones que traje. Ad baculum es el bastón, ¿no? Entonces, ¿verdad que no quieres ir a la fiesta? Te dice tu mamá mientras, ¿no? Entonces uno dice, no quiero, ¿no? Con tus amigos, ¿no? Entonces, porque sabes que si vas, te va a tocar regaño esa noche, ¿no? Ad populum, cuando creemos que porque muchas personas piensan de cierta manera, entonces está bien lo que yo estoy diciendo. Eso es muy peligroso porque el racismo, los prejuicios, muchas cosas se han sostenido en que muchas personas lo suponen, lo creen. Y entonces digo, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esa es una falacia justamente, ¿no? Tu quoque es una falacia que tiene que ver con que tú también lo haces, ¿no? Entonces, el médico que te dice, no fume, ¿no? Pero está fumando, ¿no? No fume. O el nutriólogo, coma bien y saca su torta, ¿no? De tamal, ¿no? Y entonces dices, pues es mentira, ¿no? O sea, como él no lo hace, pues seguramente no es mentira. Esa es una falacia que también en internet, todo lo que estoy diciendo lo podemos ver todos los días en las redes sociales, lamentablemente, ¿no? Apelación a la autoridad es cuando creo que porque alguna autoridad lo dijo, ya lo tenemos que creer todos. Una autoridad en la materia, ¿no? Que puede haber autoridades falsas como los futbolistas que nos anuncian leche, ¿no? Y no porque el futbolista sea un gran futbolista puede necesariamente sostener algo, ¿no?
O cuando alguien dice, es que el médico me dijo tal cosa. Sí, pero los médicos también se pueden equivocar. O sea, el punto de la apelación a la autoridad es que la autoridad no basta para sostener la verdad de algo, si no damos razones. Apelación a la ignorancia me gusta mucho, es una falacia muy simpática, porque se aprovechan de la ignorancia de la otra persona para pensar que mi punto está probado. Les pongo un ejemplo. No le digo a Sofi, Sofi, ¿estás segura que no nos inyectaron chips en la pandemia, en las vacunas? Sí, sí, estoy segura. ¿Tú estuviste ahí en el laboratorio? ¿Tú viste cómo lo envasaron? ¿Tú tenías un microscopio? No, no lo tenía. Ah, pues entonces sí nos inyectaron un chip en la pandemia. Yo no probé mi punto. Yo no he probado que sí nos lo inyectaron, pero aprovecho que ella no pudo probar su punto para decir que yo lo tengo. Esto es muy, muy mala falacia y se usa más de lo que pensamos, ¿sí? Pozo envenenado es una falacia en la cual, porque a alguien le conviene algo, entonces lo damos por falso, ¿no? Entonces, yo que soy profesor de filosofía, les digo, es muy importante estudiar filosofía y van a decir, ah, pues claro, pues es mentira. Él porque pues, quiere tener chamba y por eso dice que la filosofía, ¿no? Ese es un ejemplo del pozo envenenado. Podría seguir siendo cierto que yo tengo, lo que estoy diciendo sea cierto. Y si alguien lo refuta, tendría que refutar mi argumento sobre la filosofía, no si me conviene o no me conviene. Anfibología, cuidado ahí, no es de anfibio, ¿no? Sino anfibología tiene que ver con una falla en la gramática, ¿no? Entonces se vende silla eléctrica para niño, por ejemplo, que parece meme, ¿no? Pero es la muestra de que a veces no decimos las cosas en el orden correcto, que parece que estamos diciendo otra cosa, ¿no? Tengo ahorita un ejemplo sobre esto. La falacia semántica tiene que ver con cuando usamos palabras que pueden significar dos cosas distintas, ¿no? Entonces alguien me decía, mi hija se quedó sentada y no hizo una actividad porque la maestra dijo, los niños vengan al pizarrón y hagan esto, ¿no? Y entonces la niña dijo, ah, pues los niños, las niñas no. Esa es un problema de ciertas palabras que pueden significar dos cosas simultáneamente. A veces los niños significa los varones y a veces los niños significa el genérico. Cada vez menos, pero hasta hace poco significaba. Y podía haber una pequeña confusión. Y hay quien se aprovecha de esas confusiones para pues sacar provecho de los demás. Y eso es una falacia. Y falso dilema es cuando nos hacen creer que solamente hay dos opciones, ¿no? O estás conmigo o estás en mi contra. Bueno, hay muchos grises en medio, ¿no? Entonces, cuando nos quieren acorralar y decir solamente dos opciones, es un falso dilema y eso también es una falacia. Petición de principio es una falacia también muy común que quiere usar como premisa algo que va a llegar a la conclusión, es decir, uso la conclusión como premisa y se hace un círculo vicioso, ¿no? Esto es verdad. ¿Por qué lo dices? Porque no es mentira. O sea, no dije las razones, simplemente hice un círculo vicioso. Pendiente resbaladiza es cuando quiero hacerle creer a alguien que por tener cierta opinión va a generar una catástrofe y por lo tanto debe evitar ese argumento, ¿no? Entonces alguien puede decir, vamos a prohibir las corridas de toros, ¿no? Que es un tema polémico, ¿no? Y alguien dice, sí, pero si prohíbes las corridas de toros, vas a generar la caída de la industria de la carne. Y si cae la industria de la carne, entonces van a sacrificar a más vacas porque ya nadie se las va a comer. Y eso, entonces generas toda una catástrofe que no necesariamente se sigue de un argumento, ¿no? Y la falacia de Hitler, esta es una falacia más moderna, es un investigador, no recuerdo justo ahora el nombre, pero mostró que si una discusión dura lo suficiente, la gente va a apelar a Hitler y decir Hitler ya lo hacía o Hitler también lo dijo. Es una falacia simpática, ¿no? Que en ciertas discusiones puedes llegar a Hitler. Y la de falsa analogía es cuando quieres comparar cosas que no se pueden comparar, ¿no? Por ejemplo,
Claro, vinieron los conquistadores al territorio americano y pues destruyeron algunas culturas, pero bueno, ¿quién no tiene que romper algunos huevos si quiere hacerse un omelette, no? O sea, pues sí, pues se tienen que romper. Esa es una falsa analogía, porque ¿qué tiene que ver los huevos con las culturas americanas? Pero usamos a veces mucho estas comparaciones y son falsas comparaciones, ¿sí? Voy a ir un poco rápido. Las personas que están viendo las diapositivas pueden ver un poco más, ¿no? Aquí tenemos el argumento ad populum, ¿no? La tira es redonda. Si todo el mundo sabe que es plana, se está escudando una persona en decir, pues todo el mundo lo dice, ¿no? El sol es hueco y como no puedes probar lo contrario, es verdad. La falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? No has probado tu punto, pero creo que el mío ya está probado. Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Argumento ad hominem, ¿no? Todos los días en las redes sociales lo vemos, ¿no? Porque le vas a tal equipo, no sabes nada de tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? ¿No? El falso dilema. No, bueno, hay muchos grises, vamos a caminar, vamos a tomarnos un cafecito, o nada, ninguna de las anteriores, pero es creer que solamente hay dos opciones. Pendiente resbaladiza. Si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector, por último la economía y vendrá el fin del mundo. O sea, es hacerle pensar a la persona que va a generar una catástrofe, y es falso, obviamente, pero intento persuadirla, pues tramposamente. Petición de principio. Mi libro dice la verdad, lo pone aquí, ¿no? Este libro dice la verdad. Entonces, ¿por qué dice la verdad el libro? Porque el mismo libro lo dice, es un círculo vicioso. Argumento ad baculum, ¿no? Si te amenazo y te digo, sin duda estás eligiendo la mejor opción. Claro, porque si no, yo, pues te pego o te hago algún daño. Vamos a la siguiente. Este es el ejemplo de anfibología, ¿no? Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. Y entonces no entendemos si quien tiene la forma de hipopótamo es el niño o el jabón, ¿no? Entonces sí, claro, pero hay quien se aprovecha de esto en una declaración, por ejemplo, para que al final nadie sepa qué es lo que se está diciendo, ¿no? Eso me parece que es muy peligroso y que tenemos que ser muy cuidadosos en esto. No sé si hasta aquí las personas del público o que están viéndonos en línea, si tuvieran algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer para que no se quede por ahí ninguna duda. Si no la hubiera, pues vamos a proseguir. Bueno, entonces usar falacias no solamente debilita mi argumentación. O sea, la debilita porque cuando encuentro a alguien que se da cuenta de lo que estoy haciendo, va a empezar a enumerar mis errores y voy a quedar como alguien que no sabe argumentar, voy a quedar como alguien que en realidad no sabe probar sus puntos, voy a quedar como alguien que quiso hacer trampa tal vez a la hora de decir, convencer. Y yo lo que quiero es que mis razones sean muy fuertes. Yo lo que quiero es que sea irrebatible lo que estoy diciendo. Entonces, hay que evitar las falacias, hay que cuidar que las falacias no se mencionen porque esto puede generar muchos problemas. Ahora, vamos a un poquito, sí, claro. Ahora, no solamente debilita mi argumentación, sino que además si las uso de manera intencional, estoy mostrando una profunda falta de ética, ¿no? No solamente no sé argumentar, sino que quiero engañar a la otra persona y esto no se vale, ¿no? Y porque además, ¿por qué no se valdría? Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no se vale? Porque acuérdense que estamos hablando de una ética centrada en objetivos, centrada en consecuencias. La argumentación quiere evitar conflicto, la argumentación quiere generar un ambiente donde se puede llegar a razones y a conclusiones. Si yo uso falacias intencionalmente, estoy destruyendo ese objetivo de la argumentación. Entonces, ¿para qué argumentamos? ¿Para qué hacemos el esfuerzo de vivir de manera, o sea, cumplir lo que el derecho, por ejemplo, ha buscado en el mundo social, si al final lo voy a destruir, ¿no? Entonces, es una falta de ética que vulnera ese objetivo de intercambiar con otras personas de manera adecuada.
Bueno, esa era la primera parte y casi voy ya hacia la recta final y podemos seguir dialogando con las personas que están presentes. Recuerden que dijimos que la argumentación tenía dos partes, que los teóricos le llaman tópica. Una primera parte era tener un discurso bien construido. Y en ese discurso bien construido, decíamos, había que buscar la validez, había que tener integridad intelectual, honestidad intelectual, había que evitar las falacias. Esa era la parte de tener un mensaje, asegurarnos cuál es el tipo de argumento que estoy diciendo y esperar que toda la información que tengo a mi disposición sostenga la conclusión a la que quiero llegar. Esa era la primera parte, tener un discurso, tener un mensaje. Pero la segunda parte, que es justo la que está ahorita en sus pantallas, es cómo hacer llegar ese discurso. Y es tan importante como tener un mensaje, saber hacer llegar ese mensaje. ¿De qué me sirve tener unas ideas maravillosas si nadie me entiende? ¿De qué me sirve tener unas ideas maravillosas si el juez me va a regresar el oficio y me va a decir, por favor, vuelva a explicarme qué es lo que necesita porque no entendemos qué es lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿De qué sirve todo esto si no convencí? ¿No? Porque hablé muy quedito, porque me la pasé viendo mi papel, porque grité y todo el mundo perdió la atención de lo que yo quería decir, o hasta cosas extralingüísticas, ¿no? Mis alumnos en la facultad que vemos argumentación, hacen su ejemplo de debate, lo graban para que después lo puedan ver. Y les digo, pongan atención hasta el fondo que está detrás de ustedes. Si hay un ventilador girando atrás de ti, tal vez no va a llegar el mensaje porque la gente se distrae viendo el ventilador, ¿no? O si traigo puesto un gorro con orejas de gato, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si trajera, a lo mejor todo el mundo estaría viendo mi gorro y no me pondría atención. Entonces, todo eso forma parte de saber hacer llegar el mensaje, es la retórica, justamente. Tengo que saber hacer llegar el mensaje. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que decimos, está súper interesante lo que dice, pero ya me estoy durmiendo porque no puedo seguir el ritmo de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante y para ustedes en la profesión que tiene que ver con el ámbito jurídico, yo creo que es todavía más importante que alguien que está, no sé, en un laboratorio. Será importante comunicarse, pero aquí es fundamental. Bueno, entonces, claro, hay también cuestiones éticas a pensar en esto, ¿no? Es poco ético jugar con las emociones o con la belleza para persuadir, ¿no? Especialmente cuando es intencional. A mí me tocaban reuniones, no es esto de aquí, pero me tocaban reuniones, no sé, para discutir un plan de estudios, algo, y muy mañosamente alguien que quería salirse con la suya pasaba los cacahuates mientras estaba la votación. La gente estaba más preocupada por agarrar los cacahuates y acaban de, bueno, ya votamos, ¿verdad? Ya quedó aprobado. Entonces, es claro que no, pero aprovechaban el momento para hacer creer que algo había sucedido, ¿no? O alguien lloró o algo pasó. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto, no solamente para no hacerlo, sino para que no nos lo hagan, ¿no? A veces creemos que porque alguien lloró, tenía razón y no necesariamente, ¿verdad? O alguien gritó o alguien venía mejor vestido y entonces debe tener razón, no necesariamente. Pero es poco ético entonces jugar con las emociones o con la belleza para persuadir, especialmente cuando es intencional. También debemos evitar usar un lenguaje que sabemos que las otras personas no podrán entender. Y esto yo creo que es algo que sucede frecuentemente en el ámbito jurídico, ¿no? Tú quieres saber qué está pasando con tu caso, aquí léalo. Pues no entiendo absolutamente nada porque hay palabras que en alimentos, en derecho tiene una connotación y en el ámbito cotidiano tiene otra connotación. La gente no entiende, ¿no? Estoy solamente pidiendo alimentos. No, es que en derecho a alimentos tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Por eso celebro mucho que existan ahora estos documentos de lectura fácil, que en muchos espacios jurídicos ya se hacen y que también se ha propuesto para la Constitución, que se escriba la Constitución en lectura fácil
porque no la entendemos, o sea, está hecha en un lenguaje muy complicado. Y perdón por Sí. interrumpirte, pero ¿tú qué dirías de, o sea, de aquellas personas, por ejemplo, especialistas que dicen, no, es que si ellos no le entienden es porque no han estudiado, o eso demerita la profesión? Porque también es algo que veo mucho, ¿no? Un cierto tono de risa, así de que, esta persona no sabe que un auto en derecho no se refiere a un carro, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías sobre eso? A ver, yo lo que creo es que tenemos que saber a qué público nos estamos dirigiendo. O sea, eso es parte del arte de hacer discursos. ¿A qué público nos estamos dirigiendo? Por supuesto que no voy a hablar igual si estoy en la corte, ¿no? No sé, expresando cierta opinión para que los ministros la escuchen, que con mi cliente en privado explicándole ciertas cosas, o si soy legislador, en la tribuna tendré otra manera de hablar. Entonces, yo creo que, por supuesto, que hay ciertos espacios de los gremios donde sí, bueno, pues qué bueno que nos entendamos y que podamos hablar en un lenguaje especializado, pero es tramposo pensar que todo el mundo lo va a entender y que todo el mundo va a poder seguir lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, yo celebro por eso que se hagan documentos de lectura fácil, que no nada más sean para los expertos del área, sino para todos y todas, ¿no? Evitar usar distractores, ya les dije lo de las cacahuates, pero es más común de lo que creen, ¿eh? Algo sucede, se planea que algo suceda para que evite que el argumento se complete, pero todo el mundo piensa que sí se completó, ¿no? Y eso es una falta de ética en la argumentación. Y por supuesto, no lucrar con situaciones en las que puede sacarse ventaja, ¿no? Como decía Sócrates, es muy fácil convencer a los atenienses de que Atenas es una gran ciudad. Pues claro, te aprovechas de una situación, emocional muy a la mano, pero a ver, convéncelos de que otra ciudad es la más importante y ahí es donde está la dificultad. Bueno, todo esto y con esto voy prácticamente cerrando para escucharlos y escucharlas. ¿Por qué tener una argumentación adecuada? ¿Por qué tener una argumentación cuidada? Porque el objetivo es crear una cultura de paz. El derecho existe no nada más, bueno, se ha visto así, ¿no? Para castigar, sancionar, pero yo creo que lo más importante del derecho es crear una cultura de paz. El derecho no nada más nos quita, digamos, posibilidades, ¿no? Porque ya no puedes agarrar lo que quieras, ni puedes circular en sentido contrario, ni hacer cosas así, pero también amplía lo que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? El derecho nos permite muchas más cosas que si no existiera. Entonces, y parte de eso es pensar siquiera en una cultura de paz. Estas dos partes de la tópica de las que he hablado, construir bien los discursos y hacerlos llegar adecuadamente, nos ayudan a construir un mundo donde sí queremos vivir, un mundo donde no se deja a nadie atrás intencionalmente y por lo tanto se evitan conflictos en el futuro, ¿no? Porque alguien dirá, ya me salí con la mía, sí, pero dejaste el conflicto para después y eso a nadie le va a convenir hacia el futuro. Se trata entonces de crear una cultura de paz en una visión focalizada y pragmática de la ética, no la ética en abstracto, sino la ética en este caso como una cuestión que nos va a llevar a resultados, a los resultados esperados, a los valores que nosotros queremos. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, espero que les sea sugerente esto que hemos mencionado y vamos a escuchar cualquier comentario o pregunta que haya. Muchísimas gracias. Pues muy interesante. Fuerte aplauso aquí para nuestro doctor. Bueno. Pues muy interesante porque yo he escuchado mucho que la gente cuando se refiere a un abogado, ¿no? Y le dicen, oye, ¿qué tipo de abogado quieres para defender tu asunto, no? Dice, pues yo quiero el más perro, ¿no? En vez de que sea un abogado de paz, quiero un abogado de guerra, que le haga la vida imposible, que le saque todo lo que pueda, ¿no? Que lo haga sufrir. Osó dejarme, ahora sufra, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos esa percepción, ¿no? Y luego decimos, bueno, un abogado influyente, ¿no? Que conozca a mucha gente y que sea bien corruptote. Eso es lo que quiero de un abogado. No, bueno, pues desde la misma sociedad y la cultura general está, yo creo que mal planteado, ¿no? Entonces aquí
Yo creo que es importante esta parte, ¿no? Pero bueno, le quiero dar intervención a los compañeros. Si alguien quiere intervenir, adelante. Yo sí, doctor. Yo sabía que José iba a opinar. Adelante, amigo. Sí, me extrañabas. Yo sé, yo sé. Bueno, más que opinar es preguntar. Fíjate que es muy interesante toda la parte de argumentación que nos das, discurso y debate. Desde un ángulo ético, hablaste iniciando sobre la parte de la conciliación, la mediación, la negociación y sobre esa cultura de paz. Pero tradicionalmente e históricamente, cuando tú inicias un discurso o un debate, empiezas a argumentar y la idea es vencer a tu oponente con argumentos lógicos o razones que te permitan precisamente persuadir no solo al oponente, porque el oponente nunca se va a persuadir, va a defender su punto de vista, pero sí al auditorio. Esto lo venimos viendo desde las historias, más bien desde los clásicos griegos, los romanos, hasta los más recientes, ¿no? Lo que vienen siendo las elecciones de los Estados Unidos. Desde tu punto de vista, aunque ahora está muy de moda el que vayamos hacia una cultura de paz, entonces, ¿qué razón tiene? Podemos llegar a través del diálogo a esa cultura de paz. Entonces, ¿qué razón tiene que sigan existiendo, se siga promoviendo el debate, el discurso? Esa sería una pregunta filosófica de alguna forma, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería una conclusión en ese sentido? ¿Cuál sería la evolución? Muchas gracias por la pregunta, es muy sugerente. Yo lo que creo es que hay contextos de argumentación, justamente, hay contextos argumentativos. Habrá momentos donde sí quiero convencer y ganar en una discusión, ¿no? Eso se da, por ejemplo, mucho en el ámbito legislativo, que es lo que conviene, ¿no? Y va a ganar una de las opciones. Sobre todo cuando está muy polarizado la discusión y no hay manera de, digamos, una tercera ruta, pues alguna de las dos se dirá, se ganará. Y aunque yo sepa que no voy a ganar, tal vez quiero dejar muy claras mis argumentos, casi que hasta para la historia, ¿no? Porque todo eso se está jugando ahí. Hasta la historia se está jugando en nuestra argumentación, ¿no? En el futuro van a revisar lo que se discutió en la tribuna, por ejemplo, recientemente en la reforma eléctrica, qué decían unos y qué decían otros, y todos saben que está quedando esos argumentos para la historia. Entonces, hay momentos donde sí hay una cuestión frontal, sí hay un debate y donde sí alguien intenta ganar con sus argumentos. Pero yo preguntaría, ¿es esto realmente lo que queremos? Por ejemplo, en una discusión sobre la custodia de unos hijos, de unos niños, ¿queremos realmente que ese sea el tono? ¿Queremos ganar y que alguien gane y que alguien pierda? ¿No? En una discusión con unos vecinos, queremos que alguien gane y que alguien pierda y que entonces quede por siempre el pleito entre los vecinos. O sea, creo que ahí es donde en derecho, y lo discuto con mis estudiantes, se tendría que pensar en que no es nada más el ganar, sino construir la paz. Y creo que eso cambia la perspectiva. Por supuesto que tenemos que estar preparados para todos los escenarios, pero yo sí apostaría y lo está haciendo el sistema judicial en la actualidad, apostar cada vez más por soluciones alternativas y menos punitivas de justicia. Espero haber contestado lo que usted comentó. Gracias por la pregunta. Gracias, José. Aquí Gracias. hay un comentario de Eva. Dice, el mejor argumento no se hace válido por más que se levante la voz, sino que su construcción permita el alcance de sus interlocutores. Por supuesto, no tiene razón el que grita más, ¿no? Sino el que tiene un mejor argumento. Sí. ¿Algún otro comentario, compañeros? Veo a Amanda. Amanda, Bueno, a adelante. mí me gustaría participar. Muy buenas noches, doctores. Hola, Eva. Un gusto estar aquí nuevamente, aquí
Justamente algo del tema del debate que ahorita estaban tocando, yo creo que algo que a veces noto es que uno pueda criticar la idea, a veces se toma cuando no hay un análisis de las ideas, pues se toma como si fuera una extensión de la persona, ¿no? El que yo critique una idea no significa que critique a la persona, y a mí yo me he dado cuenta, hay veces en el día con día, en que se toma de manera personal el que uno haga alguna observación a la idea, y siendo que a veces simplemente uno quiere trabajar sobre la idea, pero se caen en estos dramatismos personales que siento que dañan mucho la capacidad de argumentación, porque al ser criticada la idea, las personas se lo toman de una manera principesca o hasta incluso de indignación, ¿no? Y si se parte de una postura de indignación, pues ya no se puede construir diálogo, ¿no? Porque ya pues bueno, el que se siente atacado, ¿no? Se toma la idea como si fuera una extensión de un brazo o una pierna de la propia persona. Entonces, creo que hay veces también parte del dialogar es comprender el separar, ¿no? Que los elementos del argumento no van contra a veces sus interlocutores, sino simplemente se destacan puntos que se quieren llegar a debatir, vaya, en sana lid respecto a las ideas que se presentan, ¿no? Creo que ese es otro punto de lo que luego a veces sufrimos un poquito, ¿no? Cuando intentamos entablar diálogo. Gracias. Gracias. Amanda, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Me ha parecido muy interesante la plática y curioso que se llama, ¿no? ¿Cómo argumentar éticamente? ¿No? Y en el fondo creo que, claro, la argumentación es una herramienta. Lo ideal es que como cualquier otra herramienta se utilice para alcanzar los valores más supremos, ¿no? O de alguna manera el avance, no solo tecnológico, científico en la humanidad, sino también este avance o este desarrollo moral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, en este correlativo, ¿no? Yo lo llevo mucho a la cuestión de anticorrupción, que es donde últimamente me he desenvuelto. Y uno de las herramientas o instrumentos para combatir la corrupción se dice que es la ética pública. Y la ética de las personas que forman parte del servicio público y que también de alguna manera tienen contacto con él, ¿no? Y a mí me ha tocado, y es terrible la experiencia, incluso ver personas que se paran en una tarima, ¿no? Y que nos hablan de ética pública, cuando en el fondo, en la práctica tienen carencias tremendas de ello. O sea, eso no se lleva a la práctica. Entonces quedan discursos, ¿no? Y a veces vienen los números, ¿no? 1000 servidores públicos capacitados en ética pública, bravo, ¿no? Pero, o sea, tan importante es la ética, por ejemplo, no solo en el servicio público, sino también en el ejercicio de la profesión de la abogacía, pero también de las otras profesiones como la medicina, por ejemplo, ¿no? Los servicios médicos creo que es donde se nota más, porque la ausencia de esta pues puede afectar la vida y la salud de las personas, como la ausencia de la ética en la abogacía pues puede terminar con un detrimento a la libertad o al patrimonio, ¿no? Y ahí es donde parece que en esos extremos volvemos a tener como el centro del discurso a las personas, ¿no? Pero a las personas que ejercen, a las personas que reciben los bienes o servicios de una actividad, por ejemplo, estatal. Entonces, me lleva la reflexión lo que acabamos de hablar, porque la ética ligada a la corrupción no solo es en este detrimento de los bienes y servicios y los fines propios de la administración pública y del Estado en sí, sino también llevándolo a un extremo, vamos a llamarle como más fisiológico quizá, es ese detrimento en la estructura o lo que llaman el tejido social, ¿no? La corrupción es el detrimento, la lesión, esa baja, no sé cómo llamar, de condición humana, eh, pero también en la calidad moral o por llamarlo de alguna forma espiritual. Es decir, cuando nos decían, tenemos herramientas para argumentar, ¿no? ¿Por qué usarla para engañar al otro, ¿no? Y por qué no usarlas para mejor llegar a una conciliación y buscar fines en común, no solo ganar o perder, ¿no? Porque ganar parece que es triunfo yo por encima de ti, ¿no? O sea, te aplasto como si fuera una lógica de esto que le llaman el derecho del enemigo, ¿no? Es todo o nada, ¿no? Parece que siempre es así tan maniqueo el asunto. ¿Y por qué no conciliar, no? Porque tú tienes derecho, tienes necesidades, vivimos en una misma sociedad,
¿por qué no llegar a fines o acuerdos comunes donde quizá no vamos a poder triunfar los dos, ¿no? Sin embargo, en ese ejercicio mínimo podamos desarrollarnos, ¿no? Mutuamente, o desarrollar nuestras pretensiones e intereses. Pero me llama mucho la atención que quizá tenemos que hacer un presupuesto, ¿no? A esta charla, que tendría que ser, pues, y que fue parte de las jornadas, ¿no? Que se organizaron aquí, la ética en las personas, ¿no? Y luego la ética en la abogacía, y cómo vamos extendiendo, ¿no? Esa ética en el ejercicio de las profesiones. Pero pues no solo en discursos, ¿no? Sino cómo le hacemos, pues al final del día la pregunta es cómo le hacemos para que todos estos conocimientos, estas capacitaciones, estas charlas, de verdad permeen en el núcleo, ¿no? En el core de las personas, y dejemos de tener esa gente que se ostenta como, yo lo he visto, cantidad de veces terrible, pero que se ostenta como grandes doctores en derecho y nos hablan de ética pública y nos da una charla magistral, y en el fondo son terribles personas, ya no se diga terribles profesionistas. O sea, ¿cuál sería como las sugerencias, no? ¿Por dónde empezamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy brevemente yo lo que diría es que se tiene que pensar para qué existe el derecho, sobre todo las personas que están en el ámbito jurídico, ¿para qué existe esto? ¿No? Y en la medida en que se replantea un derecho, vuelvo a repetir, menos punitivo y más como herramienta para ampliar lo que podemos acceder en la vida, más como herramienta de generar acuerdos, creo que ahí está el futuro de esto, ¿no? Porque siempre que les pregunto a mis alumnos, ¿para qué es el derecho? Para castigar. Lo primero, para castigar. Y bueno, tal vez sea un poco corto, ¿no? Esa mirada. Muchas gracias, Amanda, por tu participación. Me da gusto saludarte por aquí. Muy bien. ¿Tenemos más comentarios por Zoom? Sí, adelante. No, o sea, No, pregunta, no. Bueno, una última participación, compañeros, por si quieren participar, sino para intervenir justamente. ¿no? Bueno, a ver, adelante. Ay, sí hay alguien. ¿Alguien quiere participar? Sí, buenas noches, si me Ivonne. permite. Sí, claro. Gracias, muy amable. Pues yo lo que entendí de esto, queriéndolo conectar con la abogacía y entendiendo que la abogacía tiene una función social que es esencial para la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Eh, y que esos derechos los podemos gozar cuando los conocemos, cuando estamos atentos a que ha habido una educación y una construcción, un constructo en nuestra educación que nos hace estar conscientes de ellos. Tanto de mi parte como de mi amigo, como de mi compañero, como de mi familia. Para estar en un nivel, en una posición similar, digamos, ¿no? Bueno, de ahí me parece a mí que esa aspiración ideal de un estado de paz se podría dar. Es decir, cuando desde nuestra formación tenemos esa responsabilidad ética que en casa se nos facilitó, se nos educó bajo los valores y los principios que la ética implica, ¿no? Porque de otra manera me parecería a mí que estamos, o estoy yo en desventaja o está en desventaja el otro. ¿Cómo lograr esa paz? Pues si en realidad es muy distinta las formas de educación que tenemos incluso en cada hogar, aun siendo de la misma familia, de los mismos genes, de consanguíneos muy cercanos. Y al final, pues creo que podría ser esa un análisis que tendría que conducirnos más bien a que desde nuestra formación tuviera que estar esa parte de responsabilidad ética, ¿no? Para poder llegar, en primer lugar, a evitar las confrontaciones y en segundo lugar, a ese ideal, ¿no? Esa formación ideal, a ese punto de la paz que me parece más bien como un ideal. No sé si pude entender bien todo lo que, muy digeridamente, yo sé que es muy amplio el tema, pero que pudo usted facilitar. Le agradezco mucho.
Muchas gracias por este comentario tan valioso. Yo regresaría a que siempre tenemos que pensar el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿No? El objetivo es entrar en un pleito eterno sobre algo, ¿no? Pasa, por ejemplo, ¿no? Me ponen los alumnos muchos ejemplos de los testamentos. Se pueden hacer pleitos de 30 años, o sea, ¿no? Que no se van a resolver. Y el objetivo es ese, meterme en un pleito de 30 años y nunca disfrutar, aunque sea el pedacito que me tocó de la herencia, eso es lo que quiero, ¿no? Y tal vez cuando ya lo veo así, cuando ya pienso cuál es realmente mi objetivo y soy consciente de él y lo asumo con honestidad, entonces tal vez tome decisiones diferentes. Claro que habrá quien diga, pues sí, mi objetivo sí es destruir. Bueno, eso ya me parece que, al menos con que sea honesto, ¿no? Y me parece que es un mal objetivo, pero tal vez nos engañamos y no queremos aceptar a veces que tenemos objetivos que realmente no son los que serían deseables a largo tiempo. Y creo que eso sería lo que yo podría mencionar, ¿no? Pensemos en nuestros objetivos, qué es lo que queremos, en qué mundo queremos realmente vivir. Muchas gracias, Ivonne. Adelante, Sofía. Bueno, voy a intentar ser muy concisa. Yo por un tiempo estudié la licenciatura en Derecho y dentro de las materias que cursé estaba oratoria y retórica. Y algo que a mí me quedó muy grabado fue que era como tengan la retórica de Aristóteles, ¿no? Aprendan a argumentar y ahora sí láncense a defender tal punto. O sea, el profesor nos daba cierto punto que teníamos que defender y aunque tú no estuvieras de acuerdo, pues lo tenías como que defender para demostrar tus habilidades argumentativas. Y eso fue algo que a mí, no sé, me impactó mucho, quizá por la formación que tenemos, ¿no? Porque es como es que el caso no es persuadir en el sentido como de solo ganar una confrontación, ¿no? Porque sí veo mucho esto luego de los abogados, que justamente como menciona el doctor, ¿no? O sea, aquí es un abogado que sepa argumentar, pero que sepa argumentar no significa que sea ético. O sea, hay argumentación, pero si no se acompaña de la ética, pues estamos haciendo unas artimañas muy raras, ¿no? Que justamente están de alguna u otra forma afectando no solamente el derecho como disciplina, como ciencia, sino también pues la sociedad. Porque entonces, ¿para qué sirve la comunicación? ¿Para qué sirven todas estas herramientas sociales que nos permiten interactuar debidamente? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Es que creo que la gente cuando piensa en argumentar, piensa en, ok, argumentar para un debate, pero un debate lo piensa como una discusión y no como un diálogo. Entonces, yo pienso justamente que argumentar se debe de suscitar más bien en un diálogo donde dos personas son partícipes de ese diálogo y donde no es una persona que está haciendo un monólogo y lanzándote solamente argumentos, ¿no? Así construidos proposicionalmente, bajo reglas lógicas, intentando, pues sí, persuadirte de su punto de vista, aunque quizá tú ni siquiera lo compartas, ¿no? Sino es más bien ir construyendo con esa persona, dar pasitos para que así razonando la otra persona comprenda, o sea, comprenda así como con H, ¿no? Que es un concepto muy, muy filosófico, ¿no? Comprenda, digamos, en su estructura mental por qué lo que la otra persona está diciendo pues tiene sentido, o justamente porque la persona está diciendo eso y así puedas tú como pues apropiarte de eso y decir, pues sí, sí comparto esta opinión y así no llegas a estos conflictos, ¿no? A estos conflictos eternos, sino yo creo, o quizá es algo muy idealista de mí, ¿no? Que cuando argumentas éticamente y sinceramente la otra persona, si bien puede que no la termines persuadiendo, pueda al menos ya entender bien tu punto de vista y creo que eso es algo muchísimo más valioso que tendríamos que perseguir con la argumentación y no tanto pues el ganar una discusión, ¿no? Pero ¿tú qué piensas de esto? Muchas gracias. A ver, dos cosas para ser muy breve. A mí a veces me molestan un poco estos debates donde obligas a alguien a tener una posición. Pero también entiendo que estos ejercicios ayudan a que aunque no compartas tú una postura, tengas que conocer los argumentos contrarios. Entonces tiene pros y tiene contras. Por un lado, claro, es incómodo defender una postura que no es la tuya, pero por otro lado, esto te obliga a comprender los argumentos de la otra persona. Y creo que eso es bueno. Perdón, el agua me
Estoy intentando. Muy bien. Y yo creo que lo que necesitamos es una materia que acompañe la formación jurídica, donde reflexionemos a fondo sobre la sociedad que queremos. Creo que eso es lo que falta. Y así puede que tenga más sentido todo lo que hacemos. Porque si no llegas y te dicen, estos son los reglamentos, así se hacen las leyes, así está todo, perfecto, apréndetelo. Sí, pero ¿qué sociedad queremos? Y creo que eso nos puede servir para medir si estamos haciendo todo esto como en una especie de nada más profesión sin vocación, pero de la cual sobrevivo, o una profesión que tiene sentido porque está alineada con una idea de sociedad que queremos. Y yo creo que ahí es donde, al menos en mi experiencia, me parece que todavía se podría, hay una gran área de oportunidad en la formación de los abogados y las abogadas. Gracias por tu pregunta. Muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para darle aquí un reconocimiento a nuestro querido maestro. Voy a dar lectura. Dice: el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento al maestro Rogelio Alonso Laguna García por su valiosa participación como ponente en la charla Cómo argumentar éticamente, llevada a cabo el 29 día del mes de noviembre de 2022 en la Ciudad de México. Ciudad Universitaria, 29 de noviembre de 2022. Servidor Juan Ramírez. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.